profesora en la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas hace 41 años. Vivo en Cuba, en la provincia de Las Tunas, y me dedico a dar clases en la universidad y en otros sitios, posgrado, pregrado, además de que dirijo un proyecto internacional que es el proyecto de Filosofía, Arte y Medicina, y soy la responsable en Cuba, coordinadora del Instituto Neuroarte desde 2009. En el caso de mi actividad profesional, se vincula a los dos proyectos. Es decir, que en mi caso, el proyecto de Neuroarte y el de Filoarme tienen que ver con la formación del estudiante de medicina, es decir, tiene una arista formativa y tiene otra arista que tiene que ver entonces con las terapias, con los cursos de posgrado. Por lo tanto, funcionan en pregrado y en posgrado, y en el marco de la universidad médica y en otra, a través de la extensión universitaria en otras vertientes, por ejemplo, talleres, cursos, conferencias, actividades formativas y no formativas que se dan a nivel de todo el país y fundamentalmente en la provincia de Las Tunas. Bien, a nivel más específico de contenidos, ¿podrías dar unos ejemplos, por favor? Sí, nosotros hemos trabajado durante muchos años la relación filosofía, arte, ciencia. Y dentro de eso la vinculamos a la medicina y a las cuestiones de salud. Y entonces cuando conocimos del proyecto Neuroarte en el 2008, pues yo coincidí contigo en un congreso internacional en México, el Congreso Internacional de Sociedades Científicas de la FIS, en DF. Y hicimos un buen intercambio, entonces en el 2009 se fundó Neuroarte en Cuba, en una jornada de humanidades médicas. Y nuestras actividades tienen que ver con un panorama bastante amplio, siempre utilizando el arte como un recurso didáctico o el arte como un catalizador de distintos procesos de experiencia, de salud. Dentro de las actividades que hemos hecho, hemos organizado 2 congresos internacionales que tienen que ver con la relación filosofía, arte, ciencia, medicina, salud. Hicimos muchísimos talleres relacionados con el arte, la filosofía, la salud mental, el medio ambiente. El último taller, por ejemplo, en octubre del año pasado, tuvo que ver con el medio ambiente, la salud mental y el microbioma humano, que es una investigación que estamos haciendo con pacientes psiquiátricos y con la psiquiatría infanto-juvenil, de cómo influye su microbioma en su salud mental y se le aplican distintas terapias. Trabajamos también la cuestión del medio ambiente relacionada con el impacto ambiental del coronavirus ahora recientemente y la cuestión de una epistemología que tiene que ver con la epistemología de segundo orden y el paradigma cuántico, la coherencia y la decoherencia a partir de la energía. Y en ese sentido, por ejemplo, utilizamos mucho en lo que es en el aula, el espacio, los ritmos circadianos, el confort, el disconfort térmico. Es un proyecto que tiene que ver con la multisensorialidad. Pero regresando, perdón que te interrumpe, pero regresando un minuto al arte, a las expresiones artísticas, ¿por qué consideras tú que las artes podrían tener un impacto en políticas de salud mental a nivel de prevención o a nivel de terapia? ¿Cuál es la relación? ¿Cuáles son los elementos que tú ves en el arte que podrían tener una importancia para una salud mental equilibrada? El arte permite desarrollar la creatividad humana y también desarrolla una cuestión que es muy importante en la actualidad, que es la concentración. La concentración mental a partir de determinadas terapias artísticas, no solo desde el punto de vista preventivo, sino ya en pacientes que tienen diferentes patologías. Si buscamos en la historia, está demostrado cómo los pacientes psiquiátricos desarrollan toda una creatividad a partir del arte.
y expresan emociones y sentimientos que no pueden expresar de otra manera, incluso cuando le hacen la consulta a través de manifestaciones artísticas. Entonces, me parece que el arte, unido no solamente el arte, sino unido a esta cuestión de la experiencia de la persona y de su mundo de vida, con una filosofía integradora, sistémica, que tenga que ver con la cuestión de la epistemología de segundo orden, que yo pienso que es fundamental para hablar del observador y de lo real, y es una cuestión muy importante entonces el arte. Y la experiencia que yo tengo, no solo en pacientes, sino en estudiantes que estudian medicina o en médicos, es que a través del arte se puede lograr muchísimas cosas. Por ejemplo, el desarrollo de la observación clínica, que nosotros hemos experimentado mucho aquí, el desarrollo del ojo clínico en el médico, en el estudiante, el poder diagnosticar al paciente a partir del iconodiagnóstico. Nosotros es una técnica que desarrollamos aquí con personalidades históricas, con instituciones, por ejemplo, el iconodiagnóstico de la ciudad de Las Tunas, que descubre desde el punto de vista como ocultar la ciudad desde varias aristas. Y entonces todo vinculado a determinadas manifestaciones artísticas. Por ejemplo, la danza, las manifestaciones de danza, la equinoterapia, que es el arte que se utiliza mucho con niños discapacitados. Aquí en Cuba la musicoterapia. Hemos hecho un trabajo con la musicoterapia, pero no tanto la musicoterapia como escuchar sonidos musicales y vincularlo al desarrollo de la escucha del médico para ocultar pacientes. Cómo a través de apreciar sonidos musicales pueden desarrollar la escucha para la ocultación del paciente. Ya, y por ejemplo, este ejemplo que estás dando de la música, del uso de la música, ¿cómo es recibido allá en la universidad donde trabajas, donde enseñas? Es muy bien recibido por los estudiantes porque yo estoy haciendo la clase invertida con ellos. Entonces yo le pongo, es una clase que tiene que ver con un proyecto que no es nada con la clase tradicional. Todo es muy experiencial, muy creativo. Entonces yo voy, le presento un video, le presento que escuchen una música determinada, ya con una guía didáctica, y entonces ellos se lo llevan para su casa y vienen con sus sonidos escuchados y entonces empiezan a opinar y después entonces lo ponemos a escuchar o a ocultar pacientes relacionados con estos sonidos. Y no solo eso, sino proyectos, por ejemplo, donde cómo a partir de la música logran resolver el estrés de determinados sonidos, logran resolver el estrés, logran ellos mismos proponer entonces determinados sonidos para determinadas cosas. Es decir, que se desarrollan muchas actividades que tienen que ver no solo con la música cubana, sino con la música clásica. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, la guitarra y la vihuela, estos sonidos de hace muchos años, cómo lograron, y están en la literatura, que eran sonidos que permitían la paz, el silencio. Porque estamos tratando también de desarrollar la concentración a través del silencio. Claro. Y visualizando determinadas obras o en el bosque. A partir o se une a lo que tú estás haciendo con lo del bosque. Pronto te voy a mandar algunos videos porque no habíamos podido salir con los estudiantes. Ya, pero lo que me parece interesante allá es que lo que estás hablando de la concentración, que sí es necesaria, ¿no? Cada vez lo vemos más, pero concentrarse significa también estar centrado en uno mismo, ¿no? A la escucha de uno mismo antes de poder escuchar al otro, obviamente, ¿no? Y también tú sabes que nosotros, que Neuroartes, que tú estás desarrollando en Cuba, Neuroartes se nutren de la epistemología budista de algunas escuelas, ¿verdad? Y también de la mecánica cuántica. Entonces ahí
lo que estás diciendo con la concentración y el silencio a través de la música refleja bien este encuentro, esta convergencia que existe entre epistemología budista, algunas interpretaciones de la física cuántica, las artes, las propuestas tuyas y las propuestas de neuroartes, ¿no? Ahora, si nos puedes dar tú un ejemplo en cuanto, por ejemplo, a la pintura, algo si trabajan ustedes con los artes visuales también, ¿no? Sí, de hecho nosotros comenzamos a trabajar con la pintura. Al inicio del proyecto Filarmé lo que hacía era dar cursos sobre obras de arte y relacionarlas a partir de cómo el estudiante podía, teniendo una obra de arte, contextualizar toda una época y el desarrollo de la medicina en esa época, de la salud, y desarrollar el ojo clínico a través de la percepción visual, porque el médico tiene que tener una mirada aguda, un ojo clínico bien desarrollado, pero después lo llevamos a no solamente a la medicina, sino a otras terapias, y entonces a partir de un cuadro, de una obra, no solamente desarrollar la percepción visual, sino que ellos pudieran crear otras obras que les parecieran, para mostrar su experiencia, tanto en pacientes como en el público en general. Y se emocionan mucho y entonces se motivan. Y entonces de ahí, por ejemplo, de una obra de arte, de la plástica, puede surgir alguien que se interese por hacer artesanía o por tejer. Mi mamá, por ejemplo, tuvo una isquemia cerebral y se rehabilitó con eso, no necesitó la logoterapia, y nosotros en la casa le poníamos estas actividades y hacíamos, y ella resolvió en menos de un mes volver a hablar, a partir del tejido y a partir de visualizar estas obras. También, antes que se me olvide, este año hicimos el uso de la fotografía. La fotografía fue un trabajo que hicimos con estudiantes y profesores en medio de la pandemia. No solo la fotografía histórica, que rescataron muchísimas cosas de la historia de la medicina y tal, sino la fotografía en el contexto de la pandemia. Pronto vamos a sacar ahora ese trabajo, porque vamos a premiar el concurso de fotografía, y cómo es fotografía filosófica. Ya, okay. Utilizando el arte de la fotografía, cómo ellos pudieron ver el contexto del confinamiento, la libertad, desde el punto de vista filosófico, la responsabilidad social, la concentración también, concentrarse en lo que estaban haciendo y cómo, ¿por qué? Porque el Internet y las nuevas tecnologías desconcentran mucho. Bueno, justamente hablando de estas nuevas tecnologías que estás mencionando y del ojo clínico del médico, si tú te enfocas a desarrollar habilidades para este ojo clínico, ¿no ves en la llegada de la inteligencia artificial en la medicina, los algoritmos, ¿cómo vamos a decir? Como un peligro para que puede poner en peligro esta relación estrecha que debería de existir entre el paciente, entre el enfermo, la enferma y el médico a través del ojo clínico? Te pregunto eso porque en Europa hay un proyecto de desarrollar mucho la inteligencia artificial y los algoritmos para reemplazar al médico humano, me refiero. El proyecto es de instalar una serie de robots, de doctores robots, y que el paciente o la persona que se siente enferma puede a través de una computadora hacer una serie de consultas y obviamente no es una persona o no es un humano que le va a contestar, sino las respuestas van a ser a través de una serie de algoritmos de la inteligencia artificial, y entonces tú te vas a presentar y vas a consultar un robot y el robot te va a hacer una receta, te va a recomendar unas medicinas. Entonces, ¿cómo podemos conciliar o cómo podemos justamente explicar la importancia del ojo clínico de un humano, ¿no? Más que un ojo artificial? Sí, Lu, lamentablemente nosotros, a mí personalmente me preocupa mucho eso, porque ya hace mucho tiempo, cuando yo le daba mis conferencias a mis alumnos, específicamente un estudiante que yo tengo que es
el promedio más alto de la carrera de medicina en Cuba y que ahora radica en Finlandia, es médico allí. Y lo primero que él me dijo cuando llegó fue que se impresionó porque allí no se tocaba prácticamente al paciente, porque la tecnología es tan desarrollada que todo funciona a nivel digital, hasta ves la historia clínica del paciente de esa manera. Y luego él fue tratando de implantar lo que estudió aquí en la clínica allá y le ha dado resultados. Nunca en Cuba, yo creo que en mucho tiempo va a pasar eso de que el médico va a ser sustituido por la tecnología inteligente, de la nueva tecnología inteligente, que no solo me preocupa a mí, le preocupa a mucha gente en el mundo, porque no solo va a tener problema el médico, sino muchas cosas en la vida. Prácticamente ya eso es robotizar todo al ser humano, y yo pienso que en Cuba no va a ser así. No sé, quizás pasarán muchísimos años, porque en Cuba una de las características del médico cubano, que ahora se ha demostrado mucho con las brigadas médicas que fueron al exterior, por ejemplo en Italia, lo que los médicos italianos y los pacientes están diciendo de los médicos cubanos es que le han adquirido la experiencia del médico cubano, que no solo utiliza la tecnología, sino que se acerca al paciente, lo toca, le da ese calor humano, y entonces los pacientes se sienten muy acogidos por ese médico y eso los ayuda muchísimo a resolver su problema de salud. Incluso Bueno, yo creo que efectivamente es importante, pero yo creo que no es nada más el privilegio de los médicos cubanos. Yo creo que es una escuela de medicina que sí, a través de los siglos, muestra todavía hasta el día de hoy la importancia de este vínculo estrecho que tenemos que tener con nuestros pacientes. Ahora, sí. no quiero que me malinterprete, no estoy en contra de la tecnología. Yo creo que la tecnología es fantástico. Más bien lo que me preocupa tal vez es el uso que uno puede hacer de esta tecnología. A nivel de los robots, en las clínicas, en los hospitales, hay cirugías muy delicadas que están hechas por robots. Entonces, ya a alto nivel, eso, y entonces es fantástico eso, pero yo me refería más al ojo clínico que estás desarrollando tú. ¿Cómo sería la Mira, situación? yo creo que el ojo clínico, a ver, yo aquí en los cursos hago unos experimentos con los médicos en la tomografía, por ejemplo. Y llevo 4 doctores neuros a la tomografía, a valorar un paciente. Pero cada uno me tiene que decir qué vio aparte, sin que escuche lo que dijo el otro. Y es impresionante ver cómo difieren del diagnóstico. Y entonces ahí yo le demuestro cómo no diagnostica la máquina, sino el ojo humano que ve lo que la máquina está presentando. Pues lo que acabas de decir es ilustrando perfectamente que la medicina es un arte y que Un arte clínico es un arte. que, Entonces tú vas a ver un artista, pueden tener interpretaciones, construcciones, estructuraciones del mundo de forma distintas. Pasa lo mismo con los médicos. No todos los médicos ven lo mismo, no todos los médicos perciben lo mismo. Y es así, la medicina realmente es un arte, más que una ciencia, la medicina es un arte. coincido perfectamente contigo. Al principio no me entendían muy bien, pero como en Cuba se hace una medicina muy biopsicosocial, es decir, hay mucho contacto con el paciente, después me entendieron, porque también aquí se van a veces a la biomedicina y olvidan la parte esta, no que olviden la parte humana, sino que teóricamente hablando un poco que se centran más en esta parte. Claro. Pero sí coincido contigo que la medicina es un arte totalmente. ¿Por qué? Porque sin ese arte médico de la empatía, del desarrollo del ojo clínico, de la concentración para diagnosticar, para discutir un caso, a partir de la experiencia que tiene el médico y de lo que está viendo, y tú sabes bien que el observador le impregna lo que observa toda su carga de experiencia. Regresamos nuevamente a la física cuántica. Exactamente. El observador es un participante, participa en la estructuración y la construcción de lo que ve, del Igual que mismo.
igual que la imaginación, porque con la carga de imágenes que hay en la tecnología actual, se está perdiendo un poco la imaginación, sustituyéndolo por la imagen. Y claro, entonces yo trato de desarrollar también la concentración, la imaginación, claro. a partir de visualizaciones creativas. Es bastante interesante. Yo pienso que cuando los estudiantes, yo tengo siempre 3 brigadas dentro de 16 brigadas de medicina y una de estomatología. Y los únicos estudiantes que pasan cada año en primer año por la experiencia del proyecto Filorme en el aula son los de esas 3 brigadas. Los demás dan la filosofía normal marxista. Los míos dan el proyecto Filorme, todo esto en ese turno de clase de filosofía y hablando ya de lo que es en el aula, porque aparte del aula se hacen 1000 actividades con todos los estudiantes, no solamente con mis 3 grupos de Ahora, tú cada has año. salido fuera del recinto universitario, has salido con estos proyectos de neuroartes y filoartment fuera de la Sí, universidad. sí, de hecho nosotros tenemos un filocafé que lleva muchísimos años dándose en un centro cultural de la ciudad, se da una vez al mes, donde se escoge un tema que el público lo escoge y entonces se hace una actividad grupal ahí, que ahí va afluencia de todo el que quiera asistir, de la población de Las Tunas. Pero no solo eso, se dan cursos en otras universidades y se dan cursos, por ejemplo, yo el año pasado impartí un curso de neuroarquitectura para arquitectos, hice también otro curso que tuvo que ver para la Escuela de Arte de aquí, de neuroarte y filosofía con el proyecto Filorme, que tenía que ver con esto de la música y tal. Eh, Ahí había profesores de danza, de música, distintos instrumentos, de guitarra. Otros cursos que se dieron en el hospital psiquiátrico y otros que se dieron en cultura provincial y en la UNIAD, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Claro. ahora para la jornada cucalambiana y para la conmemoración del aniversario de Nicolás Guillén, el poeta nacional de Cuba, se hizo también un curso y un iconodiagnóstico de Nicolás Guillén. Es muy abarcador porque como trabaja filosofía, ciencia y arte, que son los universos que Claro, existen. Y entonces se extiende mucho. Y como el arte es tan creativo, y esta filosofía que yo uso es una filosofía que tiene mucho que ver con un pensar críticamente, sistemáticamente, holísticamente, a partir de una visión del universo, como tú dices, que está basada mucho en la filosofía de la energía, la filosofía de ver el universo no solamente planetario, sino como el cosmos, porque hay un taller sobre la filosofía de Carl Sagan, sobre el punto azul, donde los alumnos reflexionan que no somos el ombligo del mundo, que somos un pequeñito punto azul en el universo. claro. Y entonces eso los hace reflexionar la relación del hombre con la naturaleza y cómo hemos sido tan depredadores. Este año, por ejemplo, en las clases de economía, toda la relación fue obsolescencia programada, neuromarketing, el marketing sensorial, por qué compramos, cómo influyen los sentidos, el cerebro en esto. Un curso Mire, bastante interesante. yo te propongo que cerramos esta primera reunión y esta primera sesión, esta primera entrevista, y que la próxima semana reanudamos y volvemos a encontrarnos y podemos, si quieres, elegir el tema, por ejemplo, de neuroartes y ecología. Por ejemplo, las relaciones con los ecosistemas. Ok, Uh, qué bien. y podremos conversar eso, podríamos hacer una serie de conversaciones así sobre diferentes temas. ¿Te parece? Sí, me parece interesantísimo el tema de ecología. Es un tema que ya se estaba valorando mucho, pero yo creo que ahora a partir de esta pandemia
ha habido reflexiones muy buenas desde el punto de vista filosófico acerca de la cuestión del comportamiento humano acerca del medio ambiente, de Claro, cómo influye. pero yo sé que tú has estudiado y has trabajado este tema desde tiempo, mucho antes de la crisis actual. Así que me gustaría que en una próxima ocasión, si podrías desarrollar tus ideas al respecto de eso, tu itinerario, lo que estás haciendo a nivel personal como investigación y también en las universidades allá, ¿no? Yo tengo aquí en el proyecto Filoarme y en el grupo Neuroarte, nosotros nunca dejamos de trabajar la arista del medio ambiente, con una epistemología vinculada a esto que hacemos tú y yo. Es decir, a la visión que tenemos tú y yo, tanto desde lo cuántico como desde la filosofía, como tú dices, orientales, que tenemos una visión extraordinaria de lo que es el hombre en el universo y cómo funciona todo. Y entonces vinculamos esto a la cuestión de cómo afecta al hombre, pero desde el punto de vista, por ejemplo, del confort térmico, de los ritmos Claro. circadianos, de toda esta cosa, no solamente desde el punto de vista de si van a dañar la naturaleza, sino cómo ese daño va afectando. Me ha dado muchos resultados esto y sobre todo lograr la coherencia uniendo todo esto. Entonces, te parece si este lo dejamos para la próxima reunión, la próxima entrevista, la próxima Sí, conversación? me parece bien y ya que pudimos lograr esto, que tú sabes, gracias al geniecillo de la informática. Bueno, entonces, mire, vamos a cerrar este. Yo sé que tiene muchas cosas que hacer. Agradezco mucho tu tiempo, María Elena, y pues hablamos en una próxima ocasión sobre el tema de neuroartes y ecología. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias, Lu. Me ha gustado mucho volver a verte